Hola, amigos. Bienvenidos a Pasión por Italia. Si estás aquí es porque quieres aprender italiano, pero aprenderlo de verdad, sin estrés, sin prisas y sin sentirte perdido. En este video vamos a empezar desde lo más básico, paso a paso. Primero vamos a ver los números del 1 al 20, con calma, bien pronunciados y repetidos, para que tu oído se acostumbre al italiano. Y después, cuando ya te sientas cómodo con esos números, te voy a enseñar cómo usarlos en la vida real. En precios, descuentos, horas, fechas y situaciones cotidianas. No tienes que saber nada antes de empezar. Solo escuchar, repetir y confiar en el proceso. Quédate conmigo hasta el final, porque este video está pensado para que entiendas, no para que memorices. Así que toma tu cuaderno, prepara tu voz, y repite todo conmigo. Empecemos. Ahora empezamos por el principio. Vamos a aprender los números del 0 al 20, la base de todo. Te los diré lentamente, los verás escritos en pantalla, y luego los repetiremos juntos. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Ahora repite conmigo. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16,
17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Ahora vamos a aprender algo que usamos todos los días, incluso sin pensarlo, los porcentajes. Si alguna vez has visto un descuento, una oferta o has dicho estoy seguro al 100%, entonces esto ya forma parte de tu vida. Lo único que vamos a hacer ahora es decirlo en italiano, de forma sencilla y natural. Antes de ver números, hay algo muy importante que tienes que saber. ¿Cómo se dice por ciento en italiano? Porque si sabes esto, ya sabes decir cualquier porcentaje. En italiano, por ciento se dice per cento. Es muy fácil, son solo dos palabras y se dicen siempre juntas. Escúchalo bien. Per cento. No tienes que pensar mucho, solo acostumbrar el oído. Ahora que ya sabes decir por ciento, vamos a ver cómo decir un porcentaje completo. Y aquí viene lo bueno. Es muy simple. Quiero aclarar algo que suele confundir cuando aprendemos otro idioma. Cuando vemos este símbolo por ciento, todos sabemos que significa por ciento. Eso no cambia. La diferencia es esta. En italiano, cuando hablamos, no decimos porcentaje ni símbolo. Simplemente decimos el número y luego decimos per cento. El símbolo por ciento solo nos ayuda a saber que estamos hablando de porcentajes. Pero cuando hablamos, lo que pronunciamos es per cento. Por ejemplo, cuando ves esto, tú no dices 20 símbolo por ciento. Dices directamente 20%. El símbolo está ahí para que lo entendamos al leer. Mira estos ejemplos. Escucha y repite conmigo. 10%, 20%, 50%, 100%. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿cuándo se usan los porcentajes en italiano? Pues, se usan exactamente igual que en español. Veamos estos ejemplos. Imagina que estás en una tienda en Italia y ves un cartel grande que dice 20%. En italiano escucharías algo como c'è uno sconto del 20%. ¿Qué significa? Que hay un descuento del 20%. No te preocupes por la frase ahora, lo importante es que escuches cómo el porcentaje entra de forma natural. Ahora imagina que alguien te pregunta si estás seguro de algo. En italiano puedes decir sono sicuro al 100%. Es exactamente como decir estoy seguro al 100%. Y si no estás tan seguro, puedes decir è vero al 50%. O sea, más o menos, a medias. Ahora vamos a ver algo que usamos muchísimo en la vida diaria, sobre todo cuando viajamos. Los números decimales. Precios, pesos, medidas, notas, están por todas partes. Y quiero decirte algo desde ya. No son difíciles. Antes de ver cómo se dicen en italiano, aclaremos algo rápido. Un número decimal es simplemente un número que no es completo. Por ejemplo, 1 con algo más, 2 con una parte, 5 con un poquito más.
Eso ya lo sabes en español. Ahora solo vamos a aprender cómo decirlo en italiano. Aquí viene lo más importante de toda esta sección, así que escucha bien. En español decimos coma. En italiano no se dice coma. Se dice vírgula. Esta palabra la vas a escuchar muchísimo en Italia, sobre todo cuando alguien habla de precios. Ahora vamos a ver cómo se lee un número decimal completo. Y la regla es muy simple. Dices el número, luego dices vírgula, y después dices el número que viene. Nada raro, nada nuevo. Mira este número. En italiano se dice 1,5. Es literalmente 1,5. Solo que en italiano usamos vírgula. Otro ejemplo. 2,3. Ahora uno que vemos mucho en precios. 2,50. En italiano se dice completo, no se acorta. Eso es muy importante. Ahora vamos a lo más real de todo. Los precios. Esto es lo que vas a escuchar en tiendas, bares y restaurantes. ¿Ves este precio? En italiano se dice 2,50 €. No te preocupes, con el tiempo tu oído se acostumbra. Otro ejemplo muy típico. En italiano puedes decir 1,20 €. Es la forma más común y natural en el habla cotidiana. Asimismo puedes decir 1,20 €. Es más formal y preciso. Del mismo modo puedes decir 1,20. Muy informal, usado a menudo cuando el contexto monetario ya está claro. A veces vemos números con 2 cifras después de la vírgula. Y eso puede asustar un poco, pero no hay que preocuparse. En italiano se dicen tal como están, sin cambiar nada. Ejemplo: 3,75, 10,99. Se dice todo, sin cortar, sin inventar. Ahora te voy a decir algunos errores muy normales, para que no los hagas y hables más seguro. Decir coma en lugar de vírgula. Mezclar español e italiano. Cortar el número. Pero no olvides. Usar siempre vírgula. Decir el número completo. Hablar con calma. Vamos a repetir algunos ejemplos juntos para que nos quede todo bien claro. 1,5, 2,3, 15,88, 2,50, 80,55, 28,20, 3,75, 11,50, 6,10. Ahora vamos a aprender algo que usamos todos los días, incluso cuando no pensamos en números. Las fracciones. Cuando decimos medio kilo, medio día, un cuarto de hora. Esos son fracciones. Y la buena noticia es que en italiano se usan muchísimo y son muy fáciles. Empezamos con la fracción más importante de todas. Medio. En italiano, medio se puede decir de 2 formas. Y no es complicado, solo hay que saber cuándo usar cada una. Para hablar de cantidades, usamos mezzo. Para hablar de tiempo o partes en general, usamos metà. No hace falta memorizar reglas. Solo escucha los ejemplos. Presta atención a estos ejemplos,
ya que se usan así en la vida real. Mezzo chilo di pane. Medio kilo de pan. Mezzo litro d'acqua. Medio litro de agua. Lavoro solo metà giornata. Trabajo solo mediodía. Siamo a metà strada. Estamos a mitad de camino. Ahora vamos con algo que usamos mucho cuando hablamos de tiempo. Un cuarto. En italiano, un cuarto se dice. Un cuarto. Así de simple. La expresión un cuarto de hora la vas a escuchar todo el tiempo en Italia. Como verás en el siguiente ejemplo. Torno tra un quarto d'ora. Vuelvo en un cuarto de hora. Ahora vamos a ver otra fracción muy sencilla y muy útil. No se usa tanto como la mitad, pero cuando la necesitas, es importante saber decirla bien. Vamos a aprender cómo decir un tercio en italiano. Un tercio en italiano se dice Un terzo. Mira este ejemplo, es muy sencillo. Un terzo della pizza. Un tercio de la pizza. Antes de seguir, quiero hacer una pequeña aclaración, porque esto ayuda muchísimo a hablar con más seguridad y evita confusiones muy comunes cuando empezamos a aprender italiano. En italiano, para decir medio, no siempre se usa la misma palabra. Cuando hablamos de cantidades concretas, como comida o bebida, normalmente usamos Mezzo o mezza. En cambio, cuando hablamos de tiempo, de partes, o de algo más general, usamos Metà. No te preocupes si al principio se mezclan. Es totalmente normal. Con el uso y con la práctica, vas a sentir cuál es la palabra correcta sin pensarlo. Antes de terminar con esta parte, vamos a hacer algo muy importante. Vamos a repasar las fracciones, pero esta vez con situaciones reales, como las que escucharías en la calle, en una tienda o hablando con amigos en Italia. Mezzo chilo di formaggio. Medio kilo de queso. Mezzo litro di latte. Medio litro de leche. Mezza bottiglia di vino. Media botella de vino. Mezzo panino. Medio bocadillo. Metà mattina. Media mañana. Metà pomeriggio. Media tarde. Metà prezzo. La mitad del precio. Metà città. Media ciudad. La mitad de la ciudad. Un quarto di pizza. Un cuarto de pizza. Un quarto d'ora di pausa. Un cuarto de hora de descanso. Un terzo del tempo. Un tercio del tiempo. Un terzo della giornata. Un tercio del día. Muy bien. Hasta ahora aprendimos a usar fracciones como la mitad, un cuarto y un tercio. Ya sabes hablar de cantidades, de tiempo y de partes de algo, como se hace en la vida real en italiano. Ahora vamos a dar un paso más. Vamos a aprender los números grandes. Esos que usamos para hablar de años, precios, personas, dinero y cantidades importantes. Empezamos con un número muy importante, porque lo vas a escuchar todo el tiempo. 1000. En italiano, 1000 se dice mille. Es una palabra singular. Se usa cuando hablamos exactamente de 1000.
ni más ni menos. Ahora mira estos pequeños ejemplos. 1.000 euro. 1.000 euros. 1.000 persone. 1.000 personas. L'anno 1.000. El año 1.000. Ahora vamos a ver qué pasa cuando hablamos de 2.000, 3.000 o más. Aquí cambia solo una cosa muy pequeña, pero importante. Cuando el número es más de 1.000, 1.000. cambia a 1.000. no es complicado, solo cambia la terminación. Ahora mira estos pequeños ejemplos. 2.000 abitanti. 2.000 habitantes. 3.000 euro. 3.000 euros. 5.000 passi. 5.000 pasos. Ahora vamos a usar los números grandes para algo muy común. Decir los años. En italiano, los años se dicen usando los números normales, sin palabras especiales. Se leen como un número completo. Ahora mira estos 3 ejemplos. 2020. 2020. 2023. 2023. Nel 2000. En el año 2000. Ahora subimos un poco más. Vamos a ver cómo decir 1.000.000. En italiano, 1.000.000 se dice 1.000.000. Aquí también es singular. Escucha y observa estos ejemplos. 1.000.000 euro. 1.000.000 de euros. 1.000.000 di persone. 1.000.000 de personas. Y si hablamos de más de 1.000.000, hacemos lo mismo que antes. Usamos el plural. Milione. En plural se convierte en Milioni. ejemplos. 2 milioni di euro. 2 millones de euros. 3 milioni di abitanti. 3 millones de habitantes. Ahora vamos a repasar con ejemplos de la vida real, para que todo quede claro. 1.000 passi al giorno. 1.000 pasos al día. 2.000 chilometri. 2.000 kilómetros. 3.000 euro al mese. 3.000 euros al mes. 5.000 persone. 5.000 personas. Nel 2018. En el año 2018. 1 milione di visualizzazioni. 1.000.000 de visualizaciones. 2 milioni di abitanti. 2 millones de habitantes. Muy bien. Ahora ya sabes usar números grandes en italiano. 1.000, 2.000, 1.000.000. Ya puedes hablar de dinero, de personas, de cantidades importantes. Pero hay algo que usamos todos los días, incluso más que los millones. La hora. Porque si no sabes decir la hora, no puedes quedar con alguien. No puedes entender un horario. No puedes organizar tu día. Así que ahora vamos a aprender algo esencial. En italiano, la forma más común de preguntar la hora es ¿Qué hora es? ¿qué hora es? También puedes escuchar ¿Qué ore sono? ¿qué horas son? Ambas son correctas y muy usadas. Ahora empezamos por lo más fácil. Las horas exactas. En italiano se usa È l'una. es la una. Sono le. Son las. ¿Por qué cambia? Porque la una es singular. Y las demás horas son plural. Seguimos con unos ejemplos. È l'una. Es la una.
Sono le 2. Son las 2. Sono le 5. Son las 5. Sono le 10. Son las 10. Muy simple, ¿verdad? Ahora vamos a complicarlo un poquito. Pero solo un poquito. Vamos a añadir minutos. Después de decir la hora, simplemente agregas el número de minutos. Mira y memoriza la estructura. Estudiemos estos ejemplos. Sono le 3:10. Son las 3:10. Sono le 7:20. Son las 7:20. Sono le 9:30. Son las 9:30. Sono le 11:05. Son las 11:05. Nada complicado, solo sumas los minutos. Ahora vamos a aprender las expresiones más usadas en Italia, las que vas a escuchar todo el tiempo. En italiano se usa muchísimo. E un quarto. Y cuarto. E mezza. Y media. Meno un quarto. Menos cuarto. Veamos estas expresiones de ejemplos, ya que son muy comunes en conversaciones reales. Sono le 4:15. Son las 4:15. Sono le 6:30. Son las 6:30. Sono le 8 meno un quarto. Son las 8 menos cuarto. Ahora vamos a ver cómo se usa esto en situaciones reales. Porque el objetivo es hablar, no memorizar. A che ora lavori? ¿A qué hora trabajas? Lavoro alle 8. Trabajo a las 8. Il treno parte alle 7:30. El tren sale a las 7:30. Ci vediamo alle 5:30. Nos vemos a las 5:30. A continuación vamos a repetir juntos algunos ejemplos importantes. Che ora è? È l'1. Sono le 3:10. Sono le 6:30. Sono le 8 meno un quarto. Ci vediamo alle 7. Perfecto. Ahora ya sabes preguntar la hora, decirla, usar y cuarto, y media, menos cuarto. Ya puedes organizar tu día en italiano. Pero hay algo aún más importante. Usar los números en la vida real. Porque los números no viven en un libro. Viven en situaciones reales. Ahora vamos a ver algo que todos usamos. Cuando conocemos a alguien nuevo en Italia. Imagínate que estás en Roma, haces un nuevo amigo, y te dice: Ti do il mio numero. ¿Entenderías el número? Vamos a aprender cómo se dicen los números de teléfono en italiano. De forma natural. Aquí hay una diferencia importante con el español. En italiano, los números de teléfono se dicen número por número. No se agrupan como en algunos países hispanos. Muy importante que digas esto despacio y claro. 1 por 1. Como por ejemplo, este número se dice 3, 4, 7. 5, 2, 8. 9, 1, 3, 4. cada número separado. Ahora imagina esta conversación. Qual è il tuo numero? Il mio numero è 347 619 2835. Siempre número por número. Sin juntar. Sin transformar en centenas. Ahora vamos a ver cómo se dicen los números en las direcciones. Porque saber decir dónde vives. O entender una dirección.
Es esencial en la vida real. En italiano, el número de la casa se dice después del nombre de la calle. Debe seguir la siguiente estructura. Primero la vía, luego el nombre, y después el número. Mira este ejemplo en pantalla. Via Roma 25. Primero el nombre de la calle, después el número. Recuerda, no se dice el número antes. Ahora veamos algunos maravillosos ejemplos reales y útiles. Abito in via Milano 18. Vivo en la calle Milano 18. Il ristorante è in via Napoli 7. El restaurante está en la calle Napoli 7. L'hotel si trova in via Firenze 102. El hotel se encuentra en la calle Firenze 102. Es muy importante que recuerdes que al decir las direcciones, el número se dice normalmente como número normal, que no se separa en dígitos como al decir el número de teléfono. Nunca olvides esto. Ahora un detalle importante y muy valioso. En Italia existe algo que no todos saben. El número puede tener una letra. Mira este ejemplo. Se dice Via Torino 15B. La letra se pronuncia. En algunas ciudades italianas, como en centros históricos, los números pueden estar en rojo o negro, pero se pronuncian igual. Ahora te doy a conocer una mini escena real. Scusi, dove abita? Abito in via Venezia 34. Así se usa en conversación real. Es simple y directo. Entonces recuerda, en las direcciones, el número va después del nombre. Se pronuncia como número normal. Puede llevar letra. Y no se dice dígito por dígito. Continuamos. En Italia, como en cualquier país, muchas veces necesitas decir tu edad, tu año de nacimiento, tu fecha, tu código postal, tu número de documento. Vamos a ver cómo se dicen estos números correctamente, de forma natural y segura. En italiano, la edad se expresa con el verbo tener, igual que en español. No se dice soy 20 años, como en inglés. Se dice tengo 20 años. La estructura es muy sencilla. O significa tengo. Después dices el número. Y al final dices la palabra Anni. que significa años. Veamos algunos simples ejemplos. Ho 25 anni. Tengo 25 años. Ho 32 anni. Tengo 32 años. Ho 18 anni. Tengo 18 años. La palabra Anni. siempre va en plural cuando es más de uno. Ya sabemos cómo decir la edad. Pero muchas veces en una conversación también te preguntan algo diferente. ¿En qué año naciste? Y aquí cambia un poco la estructura, así que vamos a verlo con calma. En italiano, para hablar del año de nacimiento se usa el verbo nacer, no el verbo tener. La estructura es muy sencilla. Primero usamos el verbo soy, en pasado, que en italiano es Sono. Después decimos nacido o nacida, dependiendo si habla un hombre o una mujer, que en italiano es Nato o nata. y luego usamos la palabra Nel. que significa en él, antes del año. Escucha y observa estos ejemplos. Sono nato nel 1995.
Nací en 1995. Sono nata nel 2001. Nací en 2001. Aquí puedes recordar. El año se dice como número completo, como aprendimos antes. Ya sabemos decir la edad. Ya sabemos decir el año en que nacimos. Pero ahora vamos a algo todavía más específico. La fecha completa de nacimiento. En italiano, la fecha se dice en este orden. Es igual que en español. Primero el número del día, luego el mes, y después el año. Atención. En italiano, normalmente, los meses no se escriben con mayúscula. El día se dice como número normal. Y cuando es el primer día del mes, no se dice simplemente 1. Se usa una forma especial que equivale a decir primero. Ahora seguimos con los ejemplos. Sono nato il 12 maggio 1998. Nací el 12 de mayo de 1998. Sono nato il 15 marzo 1995. Nací el 15 de marzo de 1995. Sono nata il 2 luglio 2000. Nací el 2 de julio de 2000. Sono nato il 1 gennaio 1990. Nací el 1 de enero de 1990. Entonces, cuando alguien te pida tu fecha de nacimiento, simplemente dices el día, el mes y el año. Es directo, es claro, y funciona igual que en español. Lo importante es pronunciar bien los números. Y eso ya lo sabes hacer. Cuando dices un número de documento, no dices 1900. Dices cada número individualmente, uno por uno, con claridad. Ejemplo de número de documento. 482731. Ejemplo de código. 3058. Si estoy hablando de dinero o cantidad, el número es una cifra completa. Pero si estoy hablando de un documento o un código, cada número se convierte en una pieza individual. Para terminar este video, quiero que veas algo muy especial. Todo lo que aprendimos hoy, números básicos, decimales, fracciones, porcentajes, fechas, años, direcciones, números grandes y datos personales, puede aparecer en una sola conversación real. Escucha con atención primero en italiano. Luego verás la traducción completa. Y notarás cuánto has avanzado. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Come stai? Bene, grazie. E tu? Molto bene. Come ti chiami? Mi chiamo Sofia. E tu? Io sono Matteo. Quanti anni hai? Ho 27 anni. E tu? Io ne ho 31. Sono nata nel 1995. Io sono nato il 12 aprile 1998. Dove abiti? Abito in via Garibaldi 18, a Roma. Che coincidenza! Anch'io vivo a Roma, in via Milano 45. Nel tuo quartiere quante persone vivono? Circa 4.000 persone. Impressionante! Nella mia azienda lavorano più di 1000 persone. Davvero? E che percentuale lavora nel settore marketing?
circa il 35%. Interessante. Io lavoro solo mezza giornata il venerdì. Io invece lavoro 3/4 della giornata. A che ora inizi domani? Inizio alle 9 e finisco alle 18. Perfetto. Allora ci vediamo alle 18:15 davanti al caffè. Va benissimo. Quanto costa il caffè lì? Costa 2,50 euro. Ottimo prezzo. Ti lascio il mio numero di telefono. 349 621 7845. Perfetto. Il mio è 328 450 9123. E il tuo numero di documento? È 573920. Grazie. Allora a domani. A domani. È stato un piacere conoscerti. Il piacere è mio. Ciao. Ciao. Ok. Ahora sí que hemos aprendido muchísimo. A continuación les dejo el diálogo en español. Pon pausa al video para que lo leas y analices con mucha calma. Y mira todo lo que aprendiste hoy. Ya no ves los números igual. Ahora puedes entenderlos, usarlos y decirlos con más confianza. Paso a paso, estás avanzando. Y eso es lo que realmente importa. Si este video te ayudó, si te sentiste acompañado aprendiendo, suscríbete y quédate en esta familia que ama aprender con calma y claridad. Gracias por estar aquí, de verdad. Nos vemos muy pronto.